Gaby, si vas manejando por la carretera y de repente te encuentras una curva muy cerrada, normalmente la gente ¿qué hace? Frena porque le da miedo. Exacto, pero en realidad lo que hay que hacer es tomar muy bien el volante, acelerar, porque la fuerza centrífuga se equilibra con la fuerza de aceleración. Lo mismo pasa con el colesterol. A la gente le da miedo y lo baja. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos a Poderosamente Fit, el episodio de hoy, que es un episodio maravilloso. Gaby, bienvenida, un placer estar contigo y disfrutar. Me presento rápidamente, yo soy Homero Alcázar, arquitecto especialista en salud financiera, y Gaby, hoy vamos a agarrar las curvas suavecito. Exacto. ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido, querido Homer. Yo soy Gaby Sarasvati, soy naturópata y mi especialidad es la medicina integrativa. Y sean muy, muy bienvenidos a este episodio. ¡Wow! ¿Sabes qué? No me gusta decir un episodio más, es un episodio menos. Porque entonces cada vez que es un episodio menos es como, ay, en algún momento puede llegar a su fin, ¿no? Entonces aprovechemos así mucho todos estos capítulos. Y hoy tenemos un tema maravilloso que es ¿qué pasa con mi colesterol y los triglicéridos? Exacto. Sí, entonces, es un tema bien bonito porque de hecho es la punta de lanza para una de las condiciones y de las causas de muerte. ¿Te acuerdas que hablábamos que hay 4 causas de muerte, 4 causas del 80% de las causas de muerte en el mundo? Esta es la primera, que son todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que quiero decir en palabras más simples es la salud de nuestro corazón depende de si podemos entender y explicar lo más simple posible este episodio. Buenísimo. Y antes de continuar, quiero presentarte a Gaby. Gaby es médico naturópata, especialista en medicina integrativa. Y la verdad de las cosas es que, o sea, cada vez que platico con ella, mi cabeza explota y se genera un nuevo contexto. Así como espero que hoy para ti tengas un nuevo contexto en tema de cómo llevar adelante tu salud, cómo sanar tu cuerpo. Y en verdad que todas las veces que pueda lo voy a estar haciendo y te voy a estar invitando a que lo compartas con la gente más cercana, porque nosotros nos convertimos en medicina de nuestro entorno y tú puedes llevar esa medicina a través de ti, de sanarte a ti y de sanar a tu familia, a tus amigos, a tus empleados, a tus socios, en fin, a toda la gente que puedes ir conociendo. Así que escucha este episodio y si te hace sentido, pues compártelo, porque la verdad es que vas a empezar a hacer que este movimiento sea un movimiento más grande y sobre todo lo más importante, de que sea grande es que sea de salud. Totalmente. Sí, y de salud consciente, ¿no? Que es justo la que nosotros estamos co-creando todos, pero ya desde esta parte de darnos cuenta, así tal cual, por eso me encanta el nombre, desde esta conciencia, así. Buenísimo. Pues, ¿qué te parece si empezamos, Gaby, con el tema? Le damos un poquito de lleno y pues empecemos con definir este problema, o sea, porque quiero decirles que previo a que hiciéramos la grabación, o sea, yo tuve que sentarme y entender, porque hay cosas pero te falta todavía. Me falta. Bueno, no okay, te quiso spoilear todo el episodio. Ya lo quiero spoilear. Es que es información. Me encanta ver tu carita así de ¿qué? ¿Cómo? Entonces nada más fue así como lo básico. Ahí va la premier para todos, incluyendo para ti, hombre. Venga. Pues cuando hay un diagnóstico de colesterol elevado o de triglicéridos elevado, que va muy, pues de alguna manera relacionado y muy de la mano, y por eso lo estamos englobando en este episodio, eso significa que, bueno, pues las personas en primer lugar no entienden muy bien. Yo lo que me he dado cuenta en consulta es que llegan conmigo y me dicen, Gaby, tengo colesterol. Pues es así como, sí, claro, qué bueno. O sea, todos tenemos colesterol, ¿no? O tengo triglicéridos. Sí, claro, todos tenemos triglicéridos. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito, ya sabes, de la manera lo más simple posible para poder entender qué es lo que está pasando. Resulta que nosotros tenemos 2 tipos de lípidos. Lípidos son grasas principales en nuestro cuerpo.
Entonces, es el colesterol por un lado y los triglicéridos por otro lado. Es muy sencillo y son dos tipos de grasa, o sea, tenemos más tipos de grasa, pero estos son como los principales y de ellos depende que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, el hecho de que tengamos un diagnóstico de colesterol significa de colesterol elevado o de triglicéridos elevado. Pero nosotros debemos de contar con estos dos lípidos. ¿Por qué razón? Porque es muy lindo y, a ver, primero quiero invitarlos a que a partir de toda esta exposición podamos entender al cuerpo de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, integral. O sea, con una visión mucho más periférica y no muy reduccionista. Desde un tipo como de perspectiva, cuando hay colesterol elevado, siempre es así de hay que bajar el colesterol. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué está elevado? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, quisiera a través de este episodio que pudiéramos entender qué es lo que está pasando. Ajá. Eso es por un lado. Y por otro lado, también qué es lo que pasó con lo de los triglicéridos, por qué se elevaron. Entonces, primero que nada, quisiera exponer para qué sirve cada una de estas grasas en nuestro cuerpo. Porque son fundamentales. Y casi nadie lo sabe. Tú no lo sabías al principio del episodio. Yo no lo sabía y nada más para reafirmar. Entonces, eso de que, o sea, no, en realidad, si alguien dice, bueno, tienes el colesterol alto, entonces de entrada, no, como los otros diagnósticos que hemos visto, no tenemos que preocuparnos. Hay que ver de cuál es el origen. Lo que pasa es que el colesterol, yo no lo diría tan lineal, de que no es que no tengamos que preocuparnos. O sea, es que sí representa un riesgo, que es formar la placa, o sea, que el colesterol se acumule en las arterias y se forma una placa. Sin embargo, vamos poco a poquito para que lo vayamos entendiendo. Venga. Ajá. A ver, el colesterol como primera grasa principal que tenemos nos sirve primero para producir nuestras hormonas sexuales, es decir, para producir, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras hormonas sexuales necesitan de un sustrato principal, que es el colesterol, para poder ser producidas. O sea, si nosotros no tenemos una cantidad suficiente de colesterol, no se van a poder producir nuestras hormonas sexuales. O sea, es el insumo principal. Es el insumo principal. Sí, totalmente. Entonces, como los tabiques. Si no tengo tabiques, no puedo construir. Haz de cuenta, igualito. Ajá. Ya estás. Luego, sirve para construir nuestras células también, porque nuestras células están forradas por una membrana. Y esta membrana es una membrana fosfolipídica. ¿A qué te suena eso? A que está compuesta por fósforo y lípidos. Y lípidos, grasa. Por grasas, exacto. Ajá. Entonces, parte de estas grasas es el colesterol. Entonces, el colesterol construye también nuestras células. Entonces, es muy importante. Y no cualquier cosa. O sea, si es lo que lo rodea, supongo que tiene que ver con la permeabilidad de la célula. Absolutamente. Es la aduana de las células. Entonces, la membrana es muy inteligente. La membrana se encarga de ver qué deja pasar y qué deja salir. Entonces, sí tiene todo que ver la calidad de la cual está conformada, o sea, qué grasas la están conformando. Ajá. Y fíjate, como tercera función, interviene en el metabolismo de la vitamina D. Hemos hablado muchísimo de la vitamina D, que es una prohormona, es decir, para que se produzcan todas nuestras hormonas necesitamos de la vitamina D para que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, que es el que produce las hormonas, nuestro sistema inmune funcionen de forma óptima. Necesitamos un nivel óptimo en sangre de nuestra vitamina D. Entonces, para que esto suceda, necesitamos un nivel óptimo de colesterol. O sea, a ver, lo que estás diciendo es que esta grasa, este lípido que le llamamos colesterol, impacta directamente en nuestra salud sexual, impacta directamente en nuestra salud hormonal, impacta directamente en nuestro cerebro. Todavía no llegamos ahí. ¿Ah, no? No, no, spoilers. Ahí vamos. Ahí vamos a eso. Pero más o menos sí por el sistema nervioso. No, que es la vitamina D. La vitamina D, exacto. El metabolismo de la vitamina D. Entonces,
También para poder absorber el calcio necesitamos del colesterol. Wow. Entonces, muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres. Es un cofactor importante para la producción de ácidos biliares también, es decir, para todo el metabolismo de las grasas. Es un precursor de las hormonas corticosteroideas, es decir, de, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, pero es la hormona de la acción también. Okay. Entonces es uno de sus sustratos principales también, igual que las hormonas sexuales. Y lo más importante de lo que muy pocos especialistas hablan es que el colesterol ahí te va, otra vez, porque me trabé, ahí va. Lo más importante de lo cual los especialistas o muy pocos especialistas hablan es que el colesterol es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. ¡Pum! ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos, bueno, de entrada, nuestro cerebro está formado hasta en un 25% por colesterol, es decir, una cuarta parte de nuestro cerebro es colesterol. Luego, para que se puedan favorecer de una manera óptima todos estos impulsos eléctricos, necesitamos del colesterol. Para que pueda haber una cognición, es decir, todas estas capacidades de nuestro razonamiento y de la inteligencia, necesitamos del colesterol. Y para que nuestras neuronas primero se produzcan, necesitamos del colesterol y después vivan. Es decir, si no tiene nuestro cuerpo una cantidad correcta, una cantidad adecuada de colesterol, nuestras neuronas mueren. Y ahí hay una combinación también porque nos habías comentado del agua, ¿no? Con el cerebro, ¿no? También es... Sí, claro. Nuestro cerebro está conformado por grasa y por agua. Entonces, pero aquí en este caso, la grasa, déjame entender esto, la grasa sería como el medio por el cual fluye la corriente eléctrica entre las neuronas. Sí, pero el colesterol principalmente es el que interviene en estos impulsos eléctricos. Ok. Entonces, es muy importante. Entonces, como ves, tiene muchas funciones muy importantes. Es necesario. Entonces, la invitación aquí en este episodio es a perder miedo, ¿no? En cuanto a, es que tengo alto el colesterol. La pregunta sería, ¿por qué lo tienes alto? ¿Qué es lo que intenta hacer tu cuerpo? Porque tu cuerpo, acuérdate que es muy sabio. Entonces, por otro lado, tenemos a los triglicéridos, que es nuestro otro tipo de grasa principal. Entonces, los triglicéridos se producen también en el intestino, o sea, el colesterol es producido en el intestino, los triglicéridos también, el colesterol es producido en el hígado, los triglicéridos son producidos también en el hígado, pero también se producen en el intestino. Okay. Por todos los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, aquí en los triglicéridos, pues es nuestra fuente principal de energía. Okay. Para eso son. Entonces son muy importantes. El punto es cuando ya hay un excedente, entonces, y no, ahora sí que no consumimos toda esa energía, se van a empezar a acumular. Entonces es muy común que cuando se acumulan, primero, el primer diagnóstico que nosotros tenemos, el primer síntoma va a ser el sobrepeso. Y el segundo, evidentemente, son los triglicéridos elevados. Okay. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? En otras palabras, una persona que tiene sobrepeso, en su gran mayoría es una persona que tiene los triglicéridos elevados. Es casi en automático. Casi en automático. Ok. Porque da pie, o sea, claro, es la acumulación elevados da pie al sobrepeso. El sobrepeso es la acumulación de triglicéridos. Que es energía convertida en grasa. En grasa, exacto. Okay. ¿Esa grasa es colesterol? Exacto. No, necesariamente. No, es triglicéridos. Okay. Es triglicéridos. De eso estamos hablando. Ahora, estos triglicéridos, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde vienen? Son todos los azúcares que se transforman en grasa en nuestro cuerpo. Ya. Entonces, bueno, pues así prácticamente es su metabolismo. Ahora, aquí la pregunta de todos es, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es esto del colesterol bueno y el colesterol malo? No hay colesterol malo.
No hay ni colesterol bueno ni colesterol malo. Ahorita quiero explicarlo igual, así como muy sencillo, para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Wow, a ver, ¿cómo que no hay? O sea, y lo primero que vas y te dicen, tienes el colesterol alto. ¿Y es del bueno o es del malo? Ya sé, sí, ya sé. Pero es muy sencillo de entender. Okay. A mí me hubiera encantado que me lo explicaran así en su momento. Yo después ya lo entendí y entonces por eso lo quiero explicar así. A ver. El colesterol es el colesterol como tal, punto. Entonces ya lo vimos, es fabricado en nuestro hígado. Y entonces fíjate, cuando el hígado lo fabrica, lo va a llevar hacia los tejidos, para que de los tejidos entonces pueda hacer estas funciones que dijimos, que es la producción de hormonas, la fabricación de nuestras células y la fabricación de nuestras neuronas y del cerebro, por supuesto que es 25%. Entonces, a este colesterol que viaja del hígado a los tejidos se le ha llamado colesterol de baja densidad, es decir, colesterol LDL. Okay. O otro tipo también que es de baja densidad, que es VLDL. Ajá. Okay. Entonces, el que baja del hígado a el que viaja del hígado a los órganos. A los tejidos. A los exactamente. Tejidos. Okay. Exacto. Entonces, ahora, se forma el colesterol y viaja, pero no es en nuestro sistema tan sabio, una vez que ya hace todas sus funciones, entonces lo que hace nuestro metabolismo es reciclarlo para que pueda ser reutilizado posteriormente. Entonces va de regreso para poder reciclarlo, para poder reutilizarlo. Y entonces vuelve a viajar de los tejidos al hígado. Okay. Y a este colesterol que va de regreso se le llama colesterol HDL, es decir, colesterol de alta intensidad. Okay. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, velo imaginando para que me vayas haciendo estas preguntas en nombre de todos. También Venga. Así de qué, pero ¿cómo? Imagínate que nuestro hígado suelta todo este colesterol, que en general cuando nosotros hacemos una cuantificación del colesterol sérico, es decir, la medición de colesterol en nuestra sangre, pues lo que nosotros estamos viendo es que el 90% lo fabricó nuestro hígado, porque así debe ser. Okay. Entonces, lo fabrica, lo suelta del hígado a los tejidos, que es este colesterol LDL. El de baja densidad. El de baja densidad, exacto, el LDL. Y entonces, para regresarlo, o sea, no lo regresa completo. Y entonces, ahora sí que haz de cuenta, fabrica 200 miligramos sobre decilitro, y está regresando nada más 30 o 20. El otro se consumió, se usó. Que es el HDL. Okay. Entonces, no está regresando, o sea, fabricó mucho y no está regresando todo el resto para volverlo a reutilizar. Entonces, como no está regresando el resto, se empieza a acumular en las arterias. Okay. Y cuando se empieza a acumular en las arterias, se le llama placa, o sea, se forma una placa y esta placa se llama placa de ateroma. Entonces se empieza a obstruir la circulación y es cuando empieza ya a haber un proceso de riesgos cardiovasculares. Ok. O sea, el riesgo es latente y está. Sí, sí, claro. Pero no se trata de bajar el colesterol, entonces se trata de regresar el colesterol a su lugar de origen. Exacto. Wow. Y no eres médico. Exacto. Oye, a ver, mira, me viene a la mente un ejemplo del aceite en los coches y en los camiones, etcétera. Entonces, pues tú le pones aceite al coche. ¿No? Y cada determinado tiempo se lo tienes que cambiar. Pero hay algo que se llama aceite requemado. Y entonces este aceite requemado lo utilizan para muchas otras cosas. Y entre una de esas, pues lo vuelven a filtrar y lo vuelven a limpiar y etcétera. ¿El hígado hace eso? Sí. O sea, lo vuelve a poner en condiciones óptimas para ser usado. Exacto. Es una belleza, wow, ¿no? Claro. Sí, es una belleza. Y entonces el colesterol LDL, es decir, el que va del hígado a los tejidos,
¿qué dijimos que hacía? Se encarga de producir nuestras hormonas sexuales, se encarga de producir nuestras hormonas corticosteroideas, es decir, el cortisol. La membrana se encarga las de células. construir a nuestras células a través de la fabricación de las membranas celulares. Se encarga de construir neuronas y todo nuestro cerebro. Cofactor de la vitamina D. Es cofactor de la vitamina D, del calcio, de los ácidos biliares. Entonces, ¿conviene bajarlo? Pues no. Ahora, ¿es malo? Pues no. Por eso no hay bueno ni malo. Oye, a ver, pero pregunta. Ajá. O sea, diría el principito que le caen mal los adultos porque todos lo miden, ¿no? Y todo es números, pero pues de repente en esta conciencia que vamos adquiriendo, pues muy fácil entenderlo. Entonces, o sea, si hay un nivel determinado para el colesterol. Sí, lo que pasa es que, a ver, ojo, como no lo está regresando totalmente, se empieza a acumular. Ajá, pero a ver, solo quiero pensar, va la pregunta. O sea, hay un nivel determinado del colesterol, ¿sale? Entonces, el camino es un camino es que no regresa completo. Ajá. Y entonces se empieza a medir ahí ciertas cosas. Ajá. O sea, la pregunta sería, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, para eso estamos aquí, para limpiar barbaridades. Ajá. Si ese nivel que está ahí sube, pero en realidad le sigue dando la vuelta completa, o sea, yo podría entender que entonces pues nos conviene porque le das más cosas al organismo. No estoy entendiendo. ¿Cómo? ¿No? O sea, que no se acumule o la medición tiene que ver con la acumulación. No. O sea, el riesgo es la formación de la placa de ateroma. Ajá, pero ese riesgo de esa placa es porque mides que se está acumulando o mides que se está produciendo de más. Mides que se está acumulando. Ah, ok. Se está acumulando y entonces, por ejemplo, en lugar de tener un colesterol LDL sobre 150, que es un nivel óptimo, entre comillas, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pudiera estar pasando, perdón, sobre 100 o 100, entre 100 y 150, más o menos, ya empieza como a subir, ya se empieza a acumular. Entonces, ahí se presume que se está formando una placa de ateroma. Ok. Pero se está acumulando porque no regresa, porque entonces vemos perfecto que el HDL, es decir, el que va de los tejidos al hígado, el que se recicla, está muy bajito. Anda sobre 25, 28, 30, 35 máximo. ¿Y el hígado se dedica a producir más? Porque no recibe lo que regresó. Por supuesto. Ajá. Okay. Y se dedica a producir más y aparte se está acumulando afuera. Claro. El problema es que no regresa. Ok. Sí. Ese ya quedó. Ok, pero mi pregunta era esa. O sea, cuando están midiendo el colesterol y que te dicen que está alto, en realidad lo que está sucediendo es que está viendo, el hígado está produciendo adicionalmente porque no le está regresando, no tiene su retorno habitual, se está quedando. Sí, y porque lo necesita también. Ajá. O sea, a partir de los 50 años, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la cantidad de hormonas sexuales. Ok. ¿No? Disminuye la absorción de calcio. Disminuyen las funciones cognitivas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? A producir más. Claro. Entonces, a partir de los 50 años, de hecho, es deseable un colesterol alto. Ok. Eso es wow. Ok. Esto nos enseña en las escuelas de medicina porque no viene en el entrenamiento, o sea, en las escuelas de medicina alopática. Esto ya se aprende ya en las actualizaciones de medicina integrativa. Ok. Entonces, sí, esto es importante para personas de más de 50 años que tengan un colesterol elevado. Ojo aquí, siempre y cuando haya un consumo, como primer lugar, haya una dieta limpia, es decir, haya el sustrato con el cual se está formando el colesterol, sean grasas de buena calidad, no grasas hidrogenadas, eso es súper importante. Y 2, tengamos este balance, este retorno, es decir, se produce LDL, pero también
se está devolviendo, el HDL está elevado. Eso es muy importante. No únicamente que el LDL esté alto y el HDL esté bajo. Y eso se puede medir. Totalmente. Yo lo mido todo el tiempo con mis pacientes. Okay. Todo el tiempo. Que voy a regresar un poco a la pregunta anterior porque se me hace que no la supe hacer, pero justo me refería a eso, ¿no? O sea, si el estándar es de 100 y ahorita estoy en 250, por ejemplo, pero pues a lo mejor ya soy alguien que tiene más de 50, pero está equilibrado, o sea, igual de producción que de retorno, pues entonces la cosa está bien. Sí, claro. Ahora, ¿no? La medicina alopática como tal, el entrenamiento lo que hace es cuantificar el colesterol total, es decir, solo uno. La suma del colesterol LDL más el colesterol HDL. Y entonces, si está sobre 200, no le importa en general la composición, ¿eh? O sea, si uno tiene 199 y el otro tiene 1, la verdad es que le es indistinto, no le importa. Pero ya por protocolo, arriba de 200, entonces ya empiezan a medicar con los, con todas las estatinas. Okay. Pero eso ya es un protocolo. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que pasa y cuáles son estos efectos. Ok, bien. Entonces, bien. No hay un colesterol bueno, ya se entendió por qué. Así es. No hay un colesterol malo. O sea, el colesterol es nada más colesterol, uno va de salida y otro va de regreso. Ahora, pregunta. Ajá. Por las cosas que estamos comiendo, a ver, no sé si voy a hacer la pregunta con las palabras correctas, pero de las cosas que estamos comiendo, ¿podemos hacer que este colesterol sea, no sé, de mejor calidad o de peor calidad? Es decir, que sea más fácil que se pegue en las arterias. Exacto, o que resbale. Exactamente. Sí, exacto. ¿Sí? La placa de ateroma se empieza a formar justo por las moléculas oxidadas del colesterol. Okay. Es por eso yo decía, o sea, la condición importantísima es que la dieta sea limpia. Claro. Que los aceites sean aceites extra virgen, que sean de buena calidad, no aceites hidrogenados, porque si no, todas las moléculas, de hecho, de los aceites, están así, ahora sí que de manera primaria, están entrando ya oxidadas. Entonces va a oxidar nuestro propio colesterol. Y entonces no solo eso, aquí hay una clave muy importante. O sea, empieza a representar un riesgo cuando nuestros vasos sanguíneos están inflamados. Entonces, ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestros vasos sanguíneos están inflamados? Cuando ya se está formando la placa de ateroma, por ejemplo. Sí, pero lo sentimos, lo vemos. No, eso no se puede sentir como tal, pero ya estamos hablando de esta inflamación crónica de bajo grado. O sea, es esta inflamación que no se siente, pero que ya todo el cuerpo por adentro está inflamado y que es la condición, la antesala de todas las enfermedades de tipo crónico degenerativo. Entonces, cuando hay una inflamación interna, entonces los vasos sanguíneos están inflamados y ahí es cuando el colesterol pudiera representar un riesgo, porque entonces ya se empieza a formar la placa de ateroma por esta inflamación. Ahora, no solo eso, aún así, aunque no se forme la placa, estos vasos sanguíneos, al estar inflamados, pues ya la sangre no corre como tiene que, el riego sanguíneo no está corriendo de una manera óptima, ya está obstruida por esta inflamación y entonces ahí es cuando puede representar, por ejemplo, alguna obstrucción, algún coágulo o incluso hasta un infarto. Ok. A ver, pregunta. ¿Y esto, porque hablábamos de las personas que están con obesidad, pero ¿eso es solo para personas que están con obesidad o también una persona delgada, que aparentemente se ve delgada? También una persona delgada, sí. O sea, sí. tiene que ver directamente con el tipo de grasas que comemos. Bueno, toda la alimentación, pero... Sí, sí, también. Ahora, no solo vasos sanguíneos, sino las arterias, ¿no? Porque las arterias que ya haya un daño arterial. Entonces ahí es cuando ya representa evidentemente un riesgo. Pero solo si pasa eso. Ahora, entonces, ¿cuáles son aquí las claves importantes en donde nos tenemos que fijar? Uno, que
cuando nosotros hagamos una cuantificación en sangre de nuestro colesterol, veamos que hay un equilibrio entre el colesterol que se produce y que va del hígado hacia los tejidos y el que se recicla. O sea, un equilibrio entre el LDL y el HDL. Okay. ¿Cómo podemos ver ese equilibrio entonces? Es muy sencillo. O sea, nosotros estamos viendo si no está disparado el LDL, porque si está disparado quiere decir que se está acumulando y que el HDL esté en un nivel óptimo, o sea, sobre los 55, 60, 65 incluso. Ese es un miligramos sobre decilitro. Ese es un nivel muy, muy óptimo. Entonces, ahí ya vemos que hay un equilibrio. Si el HDL, el colesterol que es el que se recicla, está muy pequeñito y el LDL está muy arriba, evidentemente se está acumulando. Ok. Entonces, el número 1 es el equilibrio. Número 2, la desinflamación de vasos sanguíneos. Oye, Gaby, nada más antes de seguir con eso, sería importante, si no sabemos si estamos comiendo bien o estamos comiendo mal, sería importante hacernos este análisis cada determinado tiempo. Sí, el check-up siempre es cada año, siempre. Y eso en Prime se los decimos, eso es muy importante y ahí les damos el seguimiento. Eso Buenísimo. Es importante, pero de nada, no es que de nada, porque sí sirve, por supuesto, pero si tú te haces una química sanguínea, que es en donde se hace esta cuantificación del perfil de lípidos, entonces, y se lo llevas a un médico que no tiene como esta visión así mucho más periférica y ve tu colesterol elevado, va a mandar estatinas. Okay. Entonces, yo sugeriría que fuera un médico integrativo, un naturópata que tenga como un entrenamiento mucho más integral. O en Prime te esperamos con los brazos abiertos. Sí, por supuesto, está en una conexión abierta, en una conexión en una mentoría en vivo, claro, damos todo este seguimiento, por Buenísimo. Supuesto. Ajá. Entonces, a ver, las claves. Número 1, el equilibrio HDL con el LDL que se ve en el perfil lipídico, en el perfil de lípidos en una química sanguínea. 2, la desinflamación de vasos sanguíneos, eso es muy importante. Y 3, evitar o limpiar las moléculas oxidadas de LDL, del colesterol LDL. Okay. Esas son las 3 claves importantes. Y eso es lo que vamos a ver en Prime también. Ajá. Ahora, es muy importante no preocuparse por el colesterol total, porque el colesterol total no nos está diciendo nada. Cuando nosotros ya hacemos este análisis entre cómo está el LDL con el HDL, entonces ya podemos ver qué es lo que está pasando. Ajá. Hay veces que está el colesterol total, por ejemplo, en 220, pero porque el HDL está en 70 puntos y el LDL en la diferencia. Entonces, ahí está perfecto. Ahí, de hecho, o sea, sería un error medicar. Está perfecto ahí. Ajá. Entonces, el colesterol total no nos dice nada. El equilibrio no es parejo, o sea, no es 70-70. No. Sí hay una pequeña diferencia entre lo que sale y entra. Sí, que era lo que te comentaba. O sea, el LDL es de 100 a 150 más o menos. Ya. Está sobre 50, 70 más o menos el HDL. Okay. Entonces, si el HDL está óptimo, o sea, 50, 70, y el LDL, por ejemplo, está en 150, entonces ya te va a dar la suma 220. Claro. Ajá. Eso sería un error medicar, porque ahí está muy bien. O sea, el LDL se está produciendo para producir hormonas sexuales, para producir más neuronas, para producir la vitamina D, el calcio, y se está regresando muy bien. Sí, a lo mejor es un cuerpo que está demandando mucha actividad. Segurísimo es un cuerpo de más de 50 años. Segurísimo. Entonces, sería un error medicar. Wow. Entonces, el colesterol total no nos dice absolutamente nada. Ahora, ¿cuándo aparece el riesgo cardiovascular? Hay una fórmula que es la más utilizada, yo también la mido mucho en la química sanguínea y se llama el índice de Castelli. Entonces, es muy fácil determinarlo, es el colesterol total entre el colesterol HDL. Entonces, cuando da arriba de 4.5, ya hay un riesgo cardiovascular. Entonces es muy, muy, muy sencillo determinarlo. Oye, Gaby, nada más para romper esta creencia. El colesterol
¿Cuál es el LDL? Ajá, el LDL. Cuando sube es lo que podríamos haber interpretado como el colesterol malo. El LDL es el que se le llama colesterol malo, pero no tiene nada de pero malo. No es malo. No, pues absolutamente nada de malo. O sea, es amigo en realidad. El colesterol es súper amigo. Ok, lo único es que hay que aprender a balancearlo. Sí, por supuesto. Ya. Sí, okay. Sí, por supuesto. Entonces, la tensión, como este es un cuento, ya sabes, un poco más americanizado, ¿no? Entonces, donde les gusta el bueno, el malo, el vaquero, el sheriff y el pirata, ¿no? Así. Entonces, por eso dijeron, ay, este es el colesterol malo, y entonces toda la atención se fue hacia el colesterol malo. Pero mira, empezaron a ver colesterol malo y dejaron de largo ¡ey, no! Lleva tu atención al HDL, que es el que tiene que regresar. Porque como no está regresando, entonces se está acumulando. O a lo mejor sí está regresando porque ya es un cuerpo que está demandando esos niveles de colesterol. Puede ser, sí, por supuesto, pero por eso hay que ver el HDL. Claro. Y el HDL lo perdieron de vista. Okay. Totalmente. Ajá. Bien. Entonces ahí está el punto. Uh-huh. ¿El HDL entonces sería el malo? No, tampoco. tampoco. Pero, o sea, los dos son muy necesarios. Uh-huh. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se dan estos fármacos del colesterol para disminuir el colesterol y que se llaman estatinas? Y son las atorvastatinas y bueno, hay muchas, pero son las estatinas como tal. Tienen una alta tasa de índice de efectos secundarios. Entonces, a ver, de entrada, ¿cuáles serían? Si las estatinas lo que van a hacer es disminuir el colesterol, pues te baja tu rendimiento sexual. Claro, totalmente. Va a bajar el rendimiento sexual. Ya no va a haber sustrato para poder hacer las hormonas sexuales. Uh-huh. Vas a pensar como ratón. Sí, porque va a disminuir el colesterol del cerebro y entonces las neuronas, si no tienen colesterol, mueren. Entonces es importante. Y uno de los efectos colaterales de las estatinas, que ya está totalmente comprobado, es la demencia y el Alzheimer. Wow. ¿Mm? Entonces, tengo un paciente que le estaba diciendo eso en consulta, ¿no? O sea, te va a bajar el rendimiento sexual, o sea, y uno de los efectos colaterales es la impotencia. Y luego el riesgo del Alzheimer. No, bueno, sí, o sea, si voy a tener impotencia, pues que me dé Alzheimer. Sí, no me importa. Totalmente, yo estoy de acuerdo con él. O sea, los dos juntos, ¿eh? Sí, al mismo tiempo, ¿para qué me acuerdo? ¿No? Sí, así. Entonces eso. Luego, pues no vas a poder tener un buen metabolismo de la vitamina D, ni del calcio, ni una buena producción de todos los ácidos biliares. Que la D dijimos, déjame me recuerdo, ayuda a las hormonas, ¿no? Es una ¿no? prohormona, sí, exacto. O sea, en realidad todo tu sistema hormonal entra en conflicto. Totalmente, sí. Y por si fuera poco, aparte va a desequilibrar la microbiota intestinal. O sea, ¿te acuerdas que hemos hablado de la microbiota intestinal? Las estatinas desequilibran la microbiota intestinal. O sea, te descompone todo. Todo. Ajá. Sí. No vale la pena. Es como meter una bomba al cuerpo y no tiene sentido alguno. Es como si tuvieras un coche y nunca le hicieras una afinación y un cambio de aceite. Uh-huh. O sea, va a llegar, se te descompone el coche. Sí, totalmente. ¿No? Uh-huh. Wow. Entonces, no tiene sentido alguno. ¿Qué tiene aquí sentido? Equilibrar el HDL, o sea, el LDL y el HDL. Necesitamos desinflamar los vasos sanguíneos y necesitamos eliminar todas estas moléculas oxidadas de LDL. Y esto lo vemos en Prime. O sea, en el capítulo Prime, en la clase Prime, ahí ya vamos a ver puntualmente todas estas estrategias. En eso hay que enfocarnos. Entonces, imagínate, o sea, llega alguien a consulta con con un especialista, ve colesterol elevado, hay que bajar el colesterol, toma, aquí están las estatinas y punto. ¿Se resolvió el problema? Pues no. Nada, y al contrario, se agravó. Claro, totalmente. Sí, fíjate que con lo que decíamos al principio del episodio, o sea, me imagino a un papá o una mamá preocupona, no enseñándole a manejar a su hijo. Ajá. A la hora que agarra esa curva cerrada y le dice, frena. Sí. Y entonces, pues lo que va a pasar es que el carro se va a derrapar. Sí.
Haz de cuenta. Y vas a causar un accidente. Sí, haz de cuenta. Ahora, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay una manera mucho más sencilla de hacer las cosas y sobre todo hay que comprender qué es lo que está pasando. Ahora, si hay un riesgo, el que no esté retornando porque se está acumulando, o sea, Claro. si hay un riesgo, hay una placa de ateroma. Entonces, evidentemente, cuando hay este riesgo, pues sí. La buena noticia, muy, muy buena noticia, es que solo con la alimentación se puede resolver y no con los fármacos. Entonces, sí, la persona tiene que estar totalmente comprometida. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesto a comprometerte en llevar un estilo de vida diferente por mejorar tu salud? Pues sí, claro. Totalmente. Oye, pero fíjate que aquí quiero hacer hincapié en esto. O sea, decir sí es bien fácil, pero andar en la calle, sobre todo quien vive en ciudades grandes, bueno, no en todos lados se venden, pues hay puestos en la calle y eso, pero en muchas ciudades grandes ahí puedes comprar cosas de manera muy fácil y todo lo que está ahí al alcance, lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo, es estas soluciones inmediatas, o sea, son comida, pues por eso algo se le llama chatarra, ¿no? Entonces, comprometerte a cambiar ese estilo de vida, pues a lo mejor es dedicarles media horita más, 5 minutos más a saber qué vas a comer. Pero se puede, pero el resultado es maravilloso. Es maravilloso y para eso estamos, aparte también, como para poderles dar esta asesoría y este acompañamiento, ¿no? Y si no es con nosotros, con alguien más, pero por supuesto que esto es posible. Oye, Gaby, y bueno, hablamos ya del colesterol, pero tenemos ahí otros amigos. Los triglicéridos. Los triglicéridos, exacto. ¿Qué pasa con ellos? Ahora, aquí con los triglicéridos, pues no hay como... ¿Son amigos o enemigos? Son amigos, por supuesto, pero si se acumulan, entonces ya va a haber efectos que no queremos, como lo es el sobrepeso. Ok. Entonces, evidentemente, pues no queremos eso. Entonces, ¿qué es los triglicéridos? Recordemos que es un tipo de grasa, es de las grasas principales que nosotros tenemos y son los azúcares que nosotros consumimos que cuando no son utilizados para transformarse en energía y utilizarse, se acumulan y se transforman en grasa. Así. Okay. Entonces, si estamos hablando de azúcares, ¿por qué son? O sea, por el consumo justo de hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono de alto índice glucémico. Ahora, si bien también los triglicéridos se están produciendo en el hígado, o sea, imagínate que por un lado producimos triglicéridos y por otro lado también están entrando, los consumimos y se producen también en el intestino. Entonces, ahí se están acumulando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, tener mucho cuidado en estas dietas de hidratos de carbono. Ahora, aquí hay un error fundamental, porque cuando hay triglicéridos elevados, lo primero que hacen es prohibir las grasas. Wow. ¿Y no, porque no viene de las grasas, viene de los azúcares. Claro. Ajá. Entonces, de hecho, y las harinas, ¿no? También, o sea, bueno, que son los hidratos de carbono, los hidratos de carbono simples, los hidratos de carbono de rápida absorción. Claro. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es justo restringir a los hidratos de carbono de rápida absorción, estos hidratos de carbono simples, pero no a las grasas. Y lo que tenemos que hacer es grasas que sean de buena calidad. Ajá. Ok. Entonces, se tiene también que optimizar los niveles de insulina totalmente, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las razones de que se eleven los triglicéridos? Aquí hay 4 muy sencillas. Exceso de hidratos de carbono, sobre todo de rápida absorción y de alto índice glucémico. 2, mutaciones genéticas. Esto es súper común porque ya sabes que hay mucha gente que dice, es que toda mi familia es de triglicéridos elevados o de lípidos elevados. ¿Qué crees? Que un porcentaje súper chiquito son mutaciones genéticas. Ínfimo. ¿Qué quiere decir esto? Estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? O sea, que la familia en general no es que haya tenido una mutación genética, es que tuvieron los mismos hábitos. Así. No es la mutación. Ajá, es un porcentaje muy pequeñitito. Entonces, cuando no sé, alguien recibe como esta información de, es que o sea, esto viene de familia, o sea, o esto, tu hígado está produciendo demasiado colesterol, o sea, es más el estilo de vida. Es muy poquitita las personas que están
haciendo esta mutación. Ok. 3, el metabolismo hepático alterado, es decir, el hígado ya no está trabajando correctamente. Entonces es cuando nos encontramos casos de hígado graso, cuando, por ejemplo, ya hay cálculos en la vesícula, cálculos hepáticos también, o cuando se retiró la vesícula, ya hubo esta cirugía de la vesícula. Entonces ya es cuando se empiezan también a acumular fácilmente los triglicéridos. O sea, el hígado graso es porque tiene grasa de los triglicéridos. Sí, y es un círculo vicioso. Se empieza a engrasar de los triglicéridos y aparte impide su correcto metabolismo. Wow, entonces claro. Es como, es una locura. Sí, porque es el que ayuda a metabolizar. Sí. Sí. Ajá. Y 4, no se vayan a enojar conmigo, enójense con el mensaje, no con el mensajero, por favor. Punto 4, el alcohol. ¿Por qué el alcohol? Porque es una bomba al hígado. Entonces, sobre todo el alcohol que tiene una gran cantidad de azúcar. Entonces, entra el alcohol, como por ejemplo el vino. O ya les dije que no se enojen conmigo. El vino, el ron, el coñac, entonces entra. Los destilados de caña. Ajá, exacto. Y entonces lo que hace el hígado es darle prioridad al metabolismo de los alcoholes. Y entonces el resto, los azúcares que vienen, se van a la conversión directa de triglicéridos. Y es azúcar, pero para nada que es se transforma en triglicéridos. Sí, se transforma en triglicéridos. Eso es lo que está pasando. Ajá. Y se contamina el hígado. Aparte. Y se empieza a engrasar. Ajá. De una grasa que no le toca. Que no le toca. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del hígado graso? Sobrepeso. ¿Lo queremos? No lo queremos porque almacena, está este almacén de grasa. Claro. 2, enfermedades cardiovasculares. Estos riesgos que no queremos, ¿no? Del corazón. Claro, porque se empieza a acumular en las arterias. Exacto. 3, estatosis avanzada, es decir, ya hay un hígado graso, pero hay etapas también. Entonces ya puede haber un hígado graso, una estatosis 3, por ejemplo. O sea, ya muy ¿Eso en avanzada. español qué significa, Gaby? ¿Cómo? En español, ¿qué significa? Que el hígado ya tiene demasiada grasa. Entonces imagínatelo, es ya literal. No es un hígado graso, sino ya es graso. Es la grasa muy engrasado, que se comió un hígado. Muy engrasado, muy engrasado. Entonces yo los invito a googlear, de verdad, pongan hígado graso para que vean cómo se ve el hígado todo forrado de grasa y hay niveles. Entonces va avanzando ese nivel en donde va acumulando toda esta grasa. Híjole, se me hace que yo mejor como bien en lugar de ver eso. Soy súper sacatón para ver esas cosas. Es que eso no le podemos hacer a nuestro cuerpo, no. Y esto puede desencadenar en una cirrosis hepática. O sea, hay una inflamación ya. Y esto, por supuesto, después desencadena en cáncer de hígado. Y 4, pancreatitis también, ¿no? O sea, por todas estas enzimas que se están produciendo ya además para todo el metabolismo de las grasas y de los azúcares. Toda la lipasa y la amilasa. Entonces, el páncreas, o sea, ya hay demasiada producción de todas estas enzimas y se empieza a inflamar. Y entonces, ¿cuáles son las claves para todos los triglicéridos elevados? Necesitamos mejorar el metabolismo de las grasas, totalmente, el metabolismo lipídico. Entonces, aquí necesitamos mejorar la salud del hígado también, que es el que se encarga del metabolismo de las grasas y el hígado generalmente está muy apaleado y necesitamos optimizar la insulina. Eso es lo que necesitamos. Todo esto, esta estrategia la vamos a ver en Prime también, o sea, por efectos de tiempo, aquí ya no nos alcanza, pero en Prime vamos a trabajar específicamente con eso. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia de trabajar con estos 3? Pues uno debe ser el tema sexual porque... Ese fue con el colesterol, por supuesto. O sea, exacto. O sea, ahorita con los triglicéridos, la consecuencia número 1 es que vamos a perder peso. O sea, se va a afinar la silueta. Claro. Porque acuérdate que la consecuencia de acumularlos es el aumento de peso. Entonces aquí va a haber una pérdida de peso. Ahora, sí, cuando trabajamos con los triglicéridos, con el colesterol, ya trayéndolo a la mesa, va a haber un muchísimo más drive sexual. Sí, totalmente, porque ya va a haber este sustrato para poder producir estas hormonas sexuales. Y 3, va a mejorar mucho la cognición, que es esta capacidad de tener un pensamiento
claro, un pensamiento rápido, un pensamiento divergente, un pensamiento mucho más integral. Ok. Bueno, pues chicos, ya oyeron, ¿no? Si ya sea que estés bien y quieres más, pues es un buen momento también para aplicarte. Señora, chica, si quieres ver algo con tu novio, tu pareja, pues también invítalo a que tengan un tema más saludable. Se la van a pasar bien. Son muy bienvenidos todos. Todo esto lo vemos en Prime. Se pueden unir muy fácil si esta medicina les resuena, si esta medicina es lo que estaban buscando en términos de, a ver, primero, para mí es muy importante que haga sentido, que lo entiendan. Claro. Entonces, cuando yo se los explico a mis pacientes en los programas, se los explicaba en su momento en la consulta 1 a 1, me decían, wow. O sea, claro, o sea, make sense, ¿no? O sea, entiendo así todo perfecto. Entonces, vale toda la pena. Y sobre todo, ver que no hay ni bueno, ni malo, ni nada, que al contrario, nuestro cuerpo está haciendo todo lo mejor posible siempre para mantenernos en condiciones óptimas. Entonces hay que aprender a cuidarlo. Y de eso fue justo el episodio pasado. Claro. Entonces, si resuenan, muy bienvenidos en la membresía Prime, vivepoderosamentesaludable.com, y allá los esperamos. Y muy pronto ya se van a cerrar inscripciones también, ¿eh? Y síguenos ahí en las redes, en Instagram, Facebook, en YouTube. También lo puedes estar escuchando. Si estás en YouTube, pues también en Spotify. Pero sobre todo, yo insisto, todos los días, en todos los episodios me vas a escuchar diciéndote, compártelo, porque sanarte implica sanar tus relaciones, y sanar tus relaciones implica sanar nuestro mundo. Y nuestro mundo, estoy hablando de la persona que tenemos. Sí, exacto, sí, exacto. Y en la membresía Prime, o sea, ya ahí ya te damos, en primer lugar, este seguimiento profesional, que esto es muy importante, ¿no? El que no lo hagas tú solito, porque a lo mejor puedes googlear, ¿no? ¿Cómo bajo triglicéridos o algo? Pero necesitas este acompañamiento, y este acompañamiento que tenga, pues, toda estas ganas de hacer que brilles. Entonces, para eso estamos los especialistas, por supuesto, para eso estoy yo, que así como titular, que te acompaño con muchísimo gusto. Y aparte tenemos pues este método que lo hemos probado con muchísimas personas, en donde pues tienen resultados prácticamente inmediatos. O sea, es muy, muy rápido cómo se sienten. Ahorita ya tenemos muchos testimonios bien bonitos de todos los participantes de Prime, como en poquitas semanas han avanzado mucho. Claro. Y el acompañamiento de una comunidad. Entonces ahí te damos siempre o sea, después de que tenemos este episodio abierto, tienes tu clase privada Prime con esta estrategia, te damos un jugo o una bebida deliciosamente curativo. La receta. Te damos una receta al mes también, pero el jugo es por semana. Entonces a lo largo del mes vas a acumular 4 clases Prime, 4 jugos, te damos una receta gourmet terapéutica deliciosa cada mes, te damos la guía Prime con los 4 pasos fundamentales ya por escrito para que la tengas, la mentoría de salud en vivo también conmigo, y todo el apoyo que tú vayas requiriendo durante todo el tiempo a través de la comunidad. Tenemos nuestro grupo exclusivo en Telegram y bueno, por ahí te estamos dando todo el seguimiento, y la comunidad la verdad es que es bellísima. Mira, previo a este episodio platicábamos algo sobre, a lo mejor a las mujeres no les hace mucho sentido, sí, pues también, pero imagínate que te compras un auto deportivo y tiene un montón de botoncitos y pues tienes que leerte el manual. Pues a lo mejor sí lo vas a leer, pero si te subes al experto ahí y mientras vas manejando te va diciendo pícale, muévele, hazle, agarra, y eso, no, hombre, agarras un performance en el auto muy divertido. Así es este tema, ¿no? Si ese es el tema, te estamos invitando a que te subas a conducir tu auto deportivo, que es tu cuerpo, ya que elijas ser acompañado por una experta que es Gaby. Sí, tú también, por supuesto, hombre, claro. Tú también. Y bueno, ya para finalizar, vamos a cambiar a partir de hoy la dinámica, porque ahorita estamos estrenando también una imagen que es como más fresca, más sexy. Yo le decía a Homer, o sea, yo siento que esta imagen me representa así como, así como más cozy, o sea, me gusta. Y entonces, antes te dábamos los hacks de poder, ahorita vamos a dar las preguntas de poder. ¿Por qué razón? Porque con las preguntas siempre abrimos espacio, como punto 1, para permitir que se manifiesten de las maneras más
inesperadas las respuestas en nuestro contexto. Cuando nosotros llegamos a una respuesta, entonces ahora sí que ya coartamos el resto de las posibilidades. Cuando nosotros abrimos una pregunta, entonces estamos abriendo espacio para que las respuestas puedan llegar por sí mismas, en donde a lo mejor ni siquiera la imaginábamos, porque nuestro cerebro solamente nos va a dar las respuestas que conoce. Entonces, aquí al abrir la pregunta, ahora sí que de repente es como, ya sabes, estos eureka de, okay, no lo había visto, ¿no? Entonces vamos a empezar a abrir estas preguntas y porque también... ¿Por dónde empezamos? Porque también, fíjate, es terapéutico. Cuando empezamos a elaborar estas preguntas, entonces es una medicina también que está recibiendo pues toda nuestra energía, nuestro electromagnetismo, nuestro mindset, nuestro pensamiento, nuestro sistema nervioso. Entonces nos vamos permitiendo que nosotros nos vayamos articulando de una manera diferente. Entonces nos vamos sanando también con estas preguntas. Buenísimo. Entonces nos vamos a despedir con esta pregunta poderosa. ¿Estás dispuesto o dispuesta a crear un nuevo estilo de vida que te permita perder peso, mejorar tu silueta, tener más drive sexual y pensar con más claridad y creatividad? Sí. Solo tienes que decir sí, estoy dispuesto y listo para que se empiece a configurar todo. Y cuando decimos que sí, lo estamos eligiendo. Entonces, ahí nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias, querido Omer. Gracias, Gaby. Y gracias a todos por escucharnos y sobre todo, date un abrazo a ti porque en verdad es un camino maravilloso. Muchas gracias a todos por escucharnos también. Nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos, por supuesto, en Prime. Muchos besos grandes. Chao, bye. Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.